Bienvenidos a La Medular. Seguimos con la sección de confeccionar plantillas de los equipos de la Liga para la temporada 2020-2021 y hoy vamos con la plantilla de posiblemente Quique Setién para la temporada siguiente del Fútbol Club Barcelona, y como invitado tenemos a Albert Blaya, escritor en Estadi Johan, en Balón en Profundidad. Además tiene el podcast de Zona Mixta, muy interesante, en el que invita a compañeros de la profesión para hablar de fútbol y un poco de la vida en general de cada invitado, y además colabora pues, en otros sitios como La Galerna y demás. Buenas, Albert, muchas gracias por aceptar la invitación de venir a charlar un poco del Barça del año que viene. Nada, el placer es mío, Juan. Un auténtico lujo estar por tu canal y con muchas ganas de charlar de fútbol y del Barça de Setién. Ya de cara a lo que va a ser la siguiente temporada, porque esta sabemos que se va a acabar un poco como se pueda, ¿confías en que siga Setién? Sí, yo creo que sí, que el contrato era para 2 años. Yo creo que he visto que esta temporada tiene un asterisco importante, se le va a dar ese voto de confianza. Tampoco la opción de quizás un técnico como Xavi, que es la opción que más ilusión puede hacer a la afición, es imposible a día de hoy. Así que yo creo que el técnico cántabro va a continuar en el banquillo del Barça. ¿Te esperabas este inicio en su andadura en el Barcelona, que necesitase más tiempo del que realmente la competición le permitía? ¿Te esperabas esta andadura de Setién en estos inicios tan Sí, es que dubitativos? sí, la verdad, yo creo que es- se tiende a ser bastante extremista cuando debuta un entrenador. Es todo muy bueno, es todo muy malo. Y con Setién el primer partido dejó sensaciones muy contrapuestas. Se vieron un juego, obviamente, de posición con muchísimo control. Y hubo gente que dijo que eso era la rebomba y otros que esto era muy aburrido. Yo creo que la idea de Setién necesita cierto margen de reposo porque es algo difícil y es algo realmente distinto a lo que se venía haciendo con Valverde. Entonces yo creo que es muy difícil poderlo implantar a mediados de la temporada y yo era consciente de que Setién tendría muchas dificultades para lograr lo que él quería. Así que vamos a ver cómo vuelve tras este pequeño parón y sobre todo cuando el Barça pueda hacer una pretemporada y con ya fichajes y los jugadores que él decida que puedan venir y que no se queden. Vale, pues vamos a meternos ya en materia, empezando, vamos a ir línea por línea como es habitual. En portería creo que no se espera a priori ningún gran cambio. Ter No, Stegen, Neto. obviamente, claro, Ter Stegen ahí, que es, obviamente se dudaba, ¿no? O sea, había algún rumor de que quizás Ter Stegen podía salir, pero yo creo que al final la renovación se va a dar. Para mí es el mejor portero del mundo y obviamente es uno de los jugadores, si no top 3 más importantes del Barça, y encima es un tío muy carismático, muy querido en Barcelona. A mí sí que me deja un poco de dudas la operación de Neto, porque al final, bueno, era todo para hacerlo, esa operación contable, ese traspaso con Silesen era algo más de cara a la galería. Y a mí hay un chaval del Barça B, que es Iñaki Peña, que me viene gustando mucho, que es un muy buen portero. Tiene esa mala suerte de coincidir con Ter Stegen, porque si no, no tengo dudas de que sería muy importante en el Barça. Y a mí me gustaría verlo como segundo portero, la verdad. Yo creo que Neto de momento tampoco ha tenido demasiadas oportunidades. Me parece un buen portero, pero tampoco es Silesen, que sí que daba un salto de calidad en el segundo puesto. Y a mí ahí Iñaki Peña quizás me gustaría verlo probar. Vamos a ver cómo funciona, pero yo creo que es difícil que se dé. Pasando a la defensa, quizá en los laterales los que más dudas dejan, pues el mencionadísimo Semedo, que un día está dentro, otro día está fuera, y en el lado opuesto, Junior Firpo. ¿Crees que se va a meter alguno de los dos en alguna operación o crees que falta ahí un lateral, tanto en la derecha sobre todo, que complemente el juego de Setién mejor que Semedo o Sergi Roberto? Claro, ahí el Barça tiene un problema porque lleva muchos años sin tener una pareja importante de laterales. Y eso es algo que se ha visto que los equipos que realmente son dominantes en Europa lo necesitan, porque cada vez más el juego empieza a nacer desde esa posición, son jugadores con capacidad para incidir en muchísimas fases del juego. Y el Barça, con Jordi Alba, que ha bajado bastante el nivel respecto a las 2 últimas temporadas, es algo obvio. Alba es un jugador que basa diríamos, su talento, su protagonismo en ese motor físico que tiene, y cuando eso baja un pelín se le notan las costuras. Y en la banda derecha el Barça tiene el parche de Sergi Roberto, que es un futbolista que puede rendir de forma correcta en distintas posiciones, pero no es top en ninguna de ellas. Y Semedo, que me parece que en el Barça existe una campaña o muy a favor o muy en contra. Es un jugador que no deja indiferente a nadie. Yo pienso que es un buen lateral, pero no es lo que se debería tener para el Barcelona. Y a mí sí que me preocupa ese lateral derecho. Yo ahí sí, si fuese director deportivo, haría diríamos, una oferta importante por algún jugador. A mí me gusta, por ejemplo, obviamente el nombre de Joao Cancelo en parcela ofensiva, a pesar de que defensivamente
sea un jugador con muchas lagunas. Pero el Barça necesita a alguien que de esa profundidad y de ese pasito. Yo confío en que Setién pueda sacar quizás algo de Semedo, porque se vio que está... Vamos a ver, yo creo que obviamente, si yo fuese, quizás Jordi Alba ya es el momento de decir adiós, pero eso es bastante imposible porque es un jugador muy importante para la plantilla, con jerarquía, así que vamos a ver, yo creo que quizás Firpo tiene algunos números para salir y Semedo, porque son los que tienen más cartel básicamente. ¿Entiendes que con esta situación el Barça no haya mostrado algo más de interés en Cucurella o era una cosa que al final era mejor para el jugador salir y que no contase en los planes del Barcelona? O sea, ¿tú lo tendrías en plantilla dentro del actual Barça? Aquí con Cucurella me sucede que creo que es un jugador que donde ha brillado más, donde realmente ha explotado en primer nivel, ha sido en una posición muy concreta, como volante, ¿no? Jugando por encima del lateral y siempre con diríamos, un estilo de juego muy agresivo, muy vertical, de poca posesión y muy presionante. Ahí Cucurella es un jugador muy útil. Como lateral en el Barça me deja ciertas dudas, me dejas ciertas dudas, aunque obviamente nunca se ha probado como tal. Entonces yo creo que ahora sí que es bastante más complejo que se pueda dar, pero en su momento, cuando uno estaba en el B, que se hubiera podido dar ese salto y ver cómo funcionaba, yo creo que hubiera sido interesante. También pasó con Miranda, y no se tuvo la paciencia, así que bueno, nos quedamos con esa incógnita y de momento tenemos a un Junior Firpo que a mí personalmente me gusta, pero obviamente necesitas ese tiempo de paciencia para que se adapte. ¿Le damos la oportunidad a los Emerson, Bagué, Juan Miranda de volver o es mejor que siga la cosa, que sigan rodándose fuera Claro, que de... es que claro, Juan Miranda y Bagué apenas han contado. O sea, al final han jugado poquito, poquito. Lo de Miranda no deja de ser un poco extraño porque es un lateral con muchísimo caché que venía siendo importantísimo en la selección española de todas las categorías inferiores, un jugador que apuntaba muy alto y es como que ha desaparecido un poco del mapa y Bagué a mí me dejó sensaciones buenas cuando jugaba con el Barça, se le veía muy atrevido, pero ha tenido muy poco impacto. Y esta temporada, que se dio ese salto al primer equipo ya de forma definitiva, apenas ha jugado ni un minuto. Entonces, es difícil. A mí Emerson sí tengo que decir que me gusta, me parece un lateral con cosas interesantes, pero es lo de siempre, dar ese salto al Barça es muy difícil. Y encima en una posición tan particular como el lateral derecho, con la presencia aún de Dani Alves, ¿no? Esa sombra que sigue ahí presente porque nadie, obviamente, va a poder ocupar el lugar del brasileño y todo el mundo lo intenta comparar. Así que es difícil, pero vamos a ver, yo les daría un voto de confianza. Pasando a la zona central de la zaga, a priori seguirá Gerard Piqué y los otros dos que son Lenglet y Umtiti, los que aún no se sabe muy bien quién es el que más le gusta a Setién, porque empezó Lenglet, pero ya en los últimos partidos, sobre todo los importantes, se dejó entrever que Umtiti quizá tenía más confianza para el cántabro. Esos tres siguen y, dada la situación del Barcelona, parece que se quiere hacer caja con Todibo. ¿Tú Sí, cómo lo ves? sí, como he señalado, al final Umtiti se adelantó a Lenglet porque tiene esa ventaja que con el pie es un jugador de un valor altísimo. Es un futbolista muy técnico, Umtiti, con muchísima capacidad para dividir con el balón en los pies. Obviamente, físicamente, para mí Umtiti está ya fuera de la élite. Lleva tiempo que su rodilla, cuando tomó esa decisión de jugar el Mundial, forzó y desde ese momento no ha vuelto a ser el mismo. Es un futbolista que sufre mucho en distancias abiertas, cuando antes ahí era prácticamente de los mejores del mundo. Yo sí que con un Tití soy bastante escéptico, yo sí que intentaría sacar tajada por el francés, porque me parece que aún tiene cartel y en el Barça es eso, va a continuar con esas lesiones, va a tener momentos buenos, pero no me parece un central de garantías. Y como he señalado, el Barça va a tener la opción de intentar hacer caja con Todibo, que al final, teniendo en cuenta la situación económica del club, es algo lógico, pero a nivel deportivo, obviamente, para mí no se sustenta, es un futbolista con muchísima proyección, por el que pagaste apenas 1 millón de euros, y que obviamente es un proyecto de central importantísimo. Ha jugado en Alemania muy bien en el Schalke, aquí cuando jugó dejó buenas sensaciones y al final en el B está Araujo, Ronald Araujo, el central uruguayo que va sobradísimo en la segunda B y que se está hablando de que va a hacer ya pasar, formar parte del primer equipo porque el Barça necesita ahí efectivos. Y a mí me gustaría ese cambio quizás con un Titi que se vendiese y traer a Todibo y tener a Araujo como dos laterales que vayan poco a poco dando el paso hacia bueno, los titulares, porque obviamente Piqué tiene una edad y quizás con Lenglet ahí disputarse esa otra plaza de titular. Que encima Araujo no lo tengo tan controlado en segunda vez, pero Todibo en Alemania ha demostrado ser capaz de adaptarse al sistema de tres centrales que Setién ha ido probando. Claro, es que al final ha jugado en esa demarcación como central diestro, es un futbolista que físicamente es imponente, es muy rápido, es fuerte.
y encima con el balón es un futbolista bastante aseado porque en Francia, en categorías inferiores, jugó de mediocentro, entonces tiene esa base ya. Es un futbolista muy impulsivo, pero también con 19 años, un central es algo que se va a corregir con el tiempo. A mí me gusta y entonces entiendo que el Barça quiere hacer caja con él porque va a haber oferta seguro, pero es una pena porque ahí el Barça tiene serios problemas, va bastante limitado en esa posición. Vamos a ver si te parece a la medular, que es una de las demarcaciones de la zona del campo que más inquietud me genera tu opinión, porque está Sergio Busquets y después ya tenemos el paradigma que lo ha tenido incluso el propio Setién, porque todos pensábamos que con la llegada de Setién pues, se iba a potenciar todo ese juego de posición con Sergio Busquets, De Jong, Arthur, incluso mucha gente le daba bola a Riqui Puig, que al final no ha tenido. Y no sé tú cómo lo analizas, pero al final la importancia que ha tenido Arturo Vidal con el propio Quique Setién, que leí unas declaraciones del entrenador cántabro hace unas temporadas que ese tipo de perfil con él no iba a tener oportunidades que ahora sí que las ha tenido en el Barcelona. No sé cómo has visto tú todo esto. De hecho, cuando se presentó Quique Setién, ciertos jugadores que tendrían que aprender un poco a volver a jugar, porque Arturo Vidal, el fútbol de Arturo Vidal es invasivo de por sí, es un futbolista que siempre va a buscar el balón, que ocupa muchas zonas, pero que es un jugador que obviamente por su polivalencia es que es impresionante, puede jugar prácticamente de central, de lateral, de mediocentro, de interior, incluso delantero, ha jugado algunos partidos en el Barça y en la selección, sobre todo chilena. Yo creo que el perfil de Arturo Vidal es muy necesario para una plantilla porque te ofrece ese plus de jerarquía, de veteranía, porque es un jugador que ha estado ya en 1000 escenarios y encima es que tiene mucha calidad. Para mí Arturo Vidal debería quedarse y a partir de ahí hay muchísimos nombres. Para mí el más claro quizás es el de Rakitic, el que tiene que salir porque para mí ha dado ya todo lo que podía dar en este equipo, ha dado grandes temporadas, pero lleva ya un par de años en las que se le ven las costuras, que no puede quizás adaptarse a ese nuevo rol. Yo creo que Rakitic sigue teniendo cartel para equipos quizás no top, pero sí un poco más de segunda fila que aspiran a entrar en Europa. Rakitic te puede aportar ese plus. Y claro, se está hablando, ¿no? Ese truque con Pjanic, que puede entrar Artur. A mí eso me deja un poco frío porque yo soy muy de Artur. Me parece un futbolista que es cierto que cosas que puede hacer extradeportivamente se tienen que corregir, pero que dentro del campo ha sido el mejor centrocampista cuando ha jugado del Barça en continuidad. Es un futbolista que tiene muchísimas, diríamos, cosas para ofrecer en la base y sobre todo ha ido creciendo en campo contrario. Es una zona que hay muchos nombres, encima, como bien has señalado, del B vienen subiendo como Riqui Puig, también Alex Collado, pues hay muchísimos nombres y es muy complejo ahí que ver qué se puede hacer. Alex Collado, que muchos lo comparaban, más allá de la broma del físico, con Trincao, pero tú lo ves mucho más por dentro, ¿no? Sí, Collado puede jugar ese falso extremo, ¿no? Porque es un futbolista muy relacionado con el último gesto también, tiene gol, tiene último pase, puede jugar en ambos sitios. Trincao quizás es más un jugador que tiene más desborde. A mí Collado me gustaría verlo quizás como ese interior adelantado. Y no olvidemos también que está Carles Aleñá, que vuelve tras cesión. Vamos a ver qué se hace con Aleñá. La opción de Rafinha, es que al final son muchos nombres y el Barça iba a tener un dilema, porque yo creo que Aleñá ha llegado el momento de que puede tener una oportunidad y encima es un perfil que en el Barça, en la primera plantilla no existe, como ese interior más adelantado entre líneas, son todos jugadores de base. Y vamos a ver, Setién yo creo que Aleñá es muy del agrado de Setién, lo ha dicho Setién en alguna ocasión, que le gustaría que se hubiese quedado, así que yo creo que le ha llegado el momento. Y de todos esos nombres, ¿tú crees que está en Frenkie de Jong ser el sustituto de Sergio Busquets o habría que ir al mercado o ir tanteando el B en los próximos años? Con De Jong sucede que es un jugador que en el Ajax tenía una posición que aquí no existe, y más que una posición te voy a decir que era un rol, Sí. porque es cierto que hablar de posiciones a veces se queda un poco corto, ¿no? Porque es un jugador que se movía mucho, pero sí que es cierto que tenía ese espacio en la base de la jugada para incidir muchísimo ahí, y a partir de ahí otro centrocampista que lo compensaba en cierta medida, que era las de Sone, y a partir de ahí pues era un jugador que veía el fútbol de cara siempre, no de espaldas, como sucedió en el Barça, de interior pinchado muy arriba, sino que de cara, conducciones. Y yo creo que las conducciones, que precisamente es lo que más me gusta de Jong, se ha visto poco. Y es un arma que en presiones adelantadas, tener a De Jong que te pueda rajar una presión con esa conducción, te soluciona muchos problemas. Y yo creo que el Barça, si continúan De Jong y Artur, el futuro puede pasar por una especie de doble pivote en el que ambos se gestionen la base y vayan. El entrenador ahí tendrá que meter un poco la mano y decidir quién hace qué, pero que sí que ambos futbolistas tengan mucho peso en esa zona. Y por eso digo que el perfil de ese tercer centrocampista más adelantado, que pueda jugar entre líneas, como puede ser Areñar, Puig, Collado, son jugadores de ese perfil,
es muy necesario. Y también en el B te voy a decir el nombre de Jandro Orellana, que es un futbolista que está jugando de pivote en el de equipo de Pimienta y que viene dejando muy buenas sensaciones. Así que vamos a ver si se prueba en pretemporada o si hay alguna opción de verlo jugar. Claro, entonces, con esta predisposición, ¿qué hacemos con ese tercer centrocampista que tú comentabas? ¿Podría ocupar ese rol los Arthur, Riqui Puig o tiramos más por una Leñá, Rafinha, Collado, que has comentado también? A mí me gustaría verlo ahí a Leñá. Yo creo que es un futbolista que, encima por todo lo que significa, ¿no?, para el Barça, de ese valor de la cantera, un futbolista que ha estado desde los 7-8 años en el Barça, progresando siempre. Sería bonito que pudiese jugar y yo creo que se lo merece. De hecho, esta temporada estaba jugando bien. Pasa que no había hueco, ¿no?, diríamos de alguna forma, con todos los centrocampistas que había. La cesión me pareció correcta. Tampoco ha tenido mucha importancia en el Betis, menos de la que esperaba. Y yo creo que, bueno, es el momento de que llegue. Rafinha es un futbolista impresionante, siempre con ese hándicap de las lesiones, que es algo que al final en un equipo que te exige el máximo cada 3 días como el Barça, es un hándicap muy importante. Yo creo que quizás Rafinha, vendértelo y sacar, bueno, unos 20 millones, puedes sacar perfectamente por Rafinha, sería una buena opción. Y vamos a ver, yo creo que Aleñá ha pasado ahora mismo por delante de Collado, de Riqui Puig, porque tiene esa experiencia ya jugando en el primer equipo, en primera división, y los otros dos futbolistas en el Barça B y el Barça a caballo entre los dos equipos para ir cogiendo experiencia. Claro, Aleñá aceptó esa cesión al Betis unas semanitas antes del cese de Valverde y posiblemente ha sido el gran perjudicado de no estar en esta llegada de Setién. Ya para cerrar la medular, en ese doble pivote que comentabas antes, acompañando de Jong, ¿ves sostenible que sea Arthur en el futuro? Cuando Sergio Busquets se retire, un Arthur, un Riqui Puig ahí, sí que se puede sostener eso. O igual Setién, no sé si lo ves, apuesta por un 3-5-2 o un sistema con tres centrales para poder poblar más el centro del campo, como lo podemos ver en el Borussia Dortmund, y no tener que sacrificar ninguno de estos perfiles. No sé cómo lo ves tú. Claro, a mí Artur me gusta mucho en esa zona porque es un futbolista que protege muy bien la pelota, que tiene esa capacidad para fintar y siempre superar y dar ventaja al compañero. Pero es un jugador que me gustaría verlo crecer más en campo contrario porque creo que tiene muy buena lectura en esas situaciones. Tiene mejor último pase, por ejemplo, que De Jong. Es un futbolista más agresivo, tiene disparo. Y quizás me gustaría verlo en ese doble rol, pero con un Artur más protagonista en campo contrario. Yo creo que incluso con defensa de tres centrales, De Jong puede jugar de falso central ahí en partidos en los que el Barça tenga mucha posesión, esos partidos en los que el equipo rival se encierra, y De Jong es un valor impresionante porque es capaz de sumar mucho en ataque, puede sumar encima otro centrocampista. Yo creo que es una buena opción. Vamos a ver, el Barça tiene muchos nombres, lo difícil ahí es intentar acertar con la propuesta para que, diríamos, beneficie al máximo de integrantes posibles. Ya subiendo un peldaño en la zona del campo, ¿qué hacemos con Philippe Coutinho? Yo con Coutinho bueno, me gusta mucho Coutinho, o me gustaba, mejor dicho, Coutinho cuando estaba en el Liverpool, y era de los que pensaba que iban a encajar sí o sí. De hecho, su primera temporada, media temporada en el Barça, fue muy buena, muy buena. Dejó muchos goles en Liga, una gran producción de tantos, en Copa fue muy importante cuando estuvo, y la pena fue que hubiera pasado con el Barça si Coutinho hubiera podido jugar la Champions, ¿no? Porque yo creo que el valor ahí de Coutinho en el pico del área crece mucho. Lo que pasa con Coutinho es que se le puso una etiqueta que era la de Iniesta, que para nada es lo que es el manchego, y tampoco es un extremo que te pueda ser decisivo, diríamos, regateando, porque Coutinho es un jugador más de recibir con esa zona que le gusta tanto recibir aclarada y ahí activar ese disparo. Yo creo que mentalmente Coutinho no está preparado para volver al Barça porque es que salió, ya vimos todas esas imágenes contra United, ese documental, el Matchday, ¿no? Cómo se vio que Coutinho, los compañeros lo decían, que estaba muy, bueno, estaba bastante, diríamos, abnegado porque no lograba dar su nivel, y eso te lastra. Y en el Bayern encima no ha logrado dar ese pasito hacia adelante. Y claro, Coutinho obviamente sumas una ficha ahí que te puede negar el paso a otros futbolistas. Yo me gustaría verlo, bueno, vamos a ver si algún equipo ofrece el dinero que Coutinho merece, porque yo creo que Coutinho en un contexto determinado puede dar un fútbol impresionante. ¿Ves sitio para la próxima temporada en la plantilla a Pedri, Trincao y Ansu Fati, o crees que hay demasiada gente y algunos, sobre todo Pedri o Trincao, deben seguir alguna temporada como cedidos fuera del Camp Nou? A mí, estos dos hombres que has dicho, como pues estoy en tu línea. Yo creo que, sobre todo Pedri, que tiene 17 años, que es que apenas ha jugado en máxima exigencia, darle el salto al primer equipo cuando va a tener pocas oportunidades, porque es un perfil parecido al de, diríamos, Riqui Puig, Aleñá, un jugador
de entre líneas, con ese último pase, pero más relacionado con el centro del campo que con la delantera. Y ahí yo creo que tiene poco hueco. Yo creo que una cesión más, quizás un equipo de primera o uno de segunda que puede tener protagonismo, una buena opción. Y con Trincao, es que es eso, es que está Ansu Fati, va a seguir Ousmane Dembélé, tienes a Messi, tienes a Griezmann, tienes a Suárez, y vamos a ver, porque está hablando de la llegada de otro delantero. Entonces, si no sale nadie, es que sumar ahí a Trincao me parece que pocos minutos. Todo depende de qué planes tenga Setién con Ansu, con Dembélé, si los quiere protagonistas en banda o qué. Pero yo creo que ahí Trincao también quizás una cesión a un equipo que juegue Europa me parecería una buena opción para este primer año. Entrando en la joya de la corona del debate de Can Barça, ¿qué harías tú con Ousmane Dembélé? Porque yo parto desde la premisa de que al final cuando pagas ese dineral por un jugador tan joven, que apenas tiene 23 años ahora, tienes que hacer todo lo posible para intentar sacar su máximo potencial. ¿Tú eres de la premisa de algunos de que no hay de dónde sacar o intentarías que sea el gran fichaje de... ¿Tú crees que Setién va a hacer que ver a ese Dembélé del Rennes y del Dortmund? Y es que soy muy dembelista, siempre lo he dicho, a mí Dembélé me parece un futbolista con muchísimo talento. Es un jugador que no está educado, es decir, necesita un entrenador que le ponga las ideas claras en la cabeza, que le enseñe a explotar el fútbol que lleva dentro en zonas concretas, porque Dembélé es un futbolista que, a pesar de lo que pueda parecer, siempre ha sacado su mejor versión en zonas interiores, recibiendo por detrás de la línea de los centrocampistas con cierto espacio, y a partir de ahí tiene esa arrancada, y como es ambidiestro puede dominar ambas salidas y eso lo hace muy, muy indefendible. Claro, en el Barça en esas zonas es mucho más complejo porque tienes pocos espacios, porque está Messi y porque Dembélé es un futbolista que te expone a la pérdida constantemente. Eso tienes que asumirlo, y el Barça es un equipo que corre mal hacia atrás, entonces cada pérdida de Dembélé es como prácticamente media ocasión de gol para el rival. Yo sigo confiando en Dembélé, yo creo que es un futbolista que vamos a ver cómo vuelve de esta lesión, pero sobre todo, claro, si las lesiones se siguen produciendo, obviamente se tiene que vender porque es que no hay de dónde sacar, pero si se logra corregir ese defecto y Setién es un entrenador que yo lo creo bastante capaz de convencer a futbolistas de hacer ciertas cosas, lo logra enfocar a otro tipo de fútbol, Dembélé, por condiciones técnicas, físicas y de talento que tiene, yo creo un activo muy importante en un Barça que tiene muy poco regate y sobre todo poco desborde. ¿Ves estable el tridente Griezmann, Luis Suárez, Leo Messi un año más? ¿O incluso con la llegada de otro delantero tú apostarías por la salida de Luis Suárez? ¿O cómo lo ves tú? Porque es difícil de manejar todo esto. Sí, pero para mí el Messi más Luis Suárez es algo que es insostenible desde hace ya 3 años en Europa, ya se ha visto. Es un futbolista, Luis Suárez, que a mí No sé siempre si, lo he dicho, perdona que ¿no? te corte, no sé si viste el Sí, mapa de calor de la trayectoria de Messi, que se veía que sí, en las sí. últimas temporadas se come el mapa de acción de Luis Suárez. Claro, de hecho es que si miras el de Luis Suárez, que es algo que he hecho estos días, cada vez más se tiende a escorar hacia un costado para dar un poco de oxígeno a Leo Messi. Claro, ¿qué pasa? Que Luis Suárez no puede sostener esos esfuerzos constantes en banda, algo que sí hacía en el Ajax y en el Liverpool, porque jugaba de falso extremo, ¿no? Porque es un futbolista, Luis Suárez, que siempre ha sido muy poderoso en espacios abiertos, pero claro, eso ya no lo puede hacer. Luis Suárez tendría que jugar en el punto del área, ser un delantero de remate. El Barça no le puede ofrecer esto porque le interesa obviamente que esté ahí Leo Messi, porque es quién mejor que estar cerca del área que Messi. Entonces ahí yo creo que Suárez viene quedándose muy corto, es un jugador que no te puede ganar duelos individuales de campo abierto, le cuesta mucho, y como no puedes acercarlo donde él puede ser decisivo a sus 33 años, claro, es que a mí me parece que ir por Europa con Messi, Suárez y encima Griezmann, que es un jugador que no tiene regate, que es un futbolista que a pie parado te va a ofrecer soluciones desde el pase, desde la inteligencia, pero nunca desde el regate. Entonces el Barça queda muy, muy mermado ahí. Así que yo creo que Luis Suárez, obviamente, dar el paso. A mí me gustaría un delantero entrando ya en quién podría llegar. A mí me gusta mucho Timo Werner para el Barça, porque es un futbolista que encima en el contexto Leipzig ha crecido muchísimo, porque Nagelsmann le ofrece muchísimas soluciones y ventajas tácticas, pero tiene esa capacidad de incidir, sobre todo sin balón, ser agresivo al espacio, y jugando desde el sector izquierdo con un Leo Messi que lo estaría mirando constantemente, buscando la espalda de la defensa rival, me parece impresionante. Werner tiene muchísimo gol, es agresivo. Con otro extremo, incluso con Griezmann jugando en el otro costado, lo veo viable, y tienes perfiles como Ansu, como Dembélé, que pueden ir entrando. Me parecería la mejor opción. Encima tampoco es tan caro como puede ser Lautaro. El otro día me estuve fijando porque en el partido del Leipzig-Friburgo, el Friburgo planteaba un bloque muy bajo y ahí sí que... No sé si compartes que en partidos en los que el rival se cierre al Barça,
Timo Werner también puede sufrir de, por ejemplo, lo comentábamos con Dembélé, de no tener mucho espacio. Sí, eso es algo porque está claro que Timo Werner sigue siendo un futbolista que a pie parado, con el balón en los pies, es poco imaginativo, no es diferencial en esas zonas, no es Mbappé, por ejemplo, ¿sabes? Que es un futbolista que sí que tiene esa capacidad de jugar al espacio, incluso con el balón en los pies. Pero me parece que el Barça, el gran mal que tiene precisamente es al contrario. Hay en espacios reducidos, tienes a Griezmann y a Messi, que me parecen factores, jugadores que sí que te pueden abrir las defensas porque tienen esa inteligencia, esa capacidad de regatear en espacios reducidos, sobre todo Griezmann, de filtrar esos balones, de apoyarse, pero el gran problema del Barça es cuando le vienen a buscar arriba, que no tiene ningún mecanismo de salida de balón, el centro del campo a veces gira muy lento, el equipo rival, como no tiene extremos el Barça abiertos, hace que el campo sea mucho más estrecho y eso provoca un efecto de embudo que el Barça termina ahogándose en él. Entonces, hay tener a Werner que te puede ofrecer esa solución, es algo que hemos visto con Braithwaite, jugando al espacio, cuando lo poco que jugó, ese valor de correr al espacio, que le lancen un balón, es algo que el Barça lo agradece muchísimo. Y ese es otro nombre, el de Martin Braithwaite, que está en la delantera y que le ha dicho que tiene intención de quedarse 4 años. Es un futbolista que obviamente le ha tocado la lotería yendo al Barça, estando en el Leganés, y que se ha visto que su valor es importante. Vamos a ver qué pasa ahora que vuelve Suárez, que se está hablando de otra llegada de otro delantero. Vamos a ver qué es lo que sucede con Braithwaite, pero yo sí veo un jugador ahí que, bueno, de rol, que puede ser importante. Claro, y en la figura de Martin Braithwaite, como tú dices, le tocó la lotería llegando y ya sabemos que salir de un grande es difícil, pues cuando llegas así un poco de rebote, por decirlo de alguna manera, Sí, ¿qué intención va a tener ahora Martín claro. de querer irse? Entonces, ya para finalizar, si te preguntasen a ti, si de ti dependiese, mira, oye Albert, vamos a configurar la delantera del año que viene, ¿qué 3 nombres le dirías a la parcela directiva del Barcelona? O si estuvieses con Setién, ¿qué 3 nombres serían los de partido grande? Para mí hay 3 nombres ahí que son distintos todos. Te voy a dar 3 nombres distintos para un poco de variedad, pero que ambos son necesarios para el Barça, en mayor o menor medida. El primero, ya te he dicho, es el de Timo Werner, para jugar de falso extremo izquierdo, para tirar esas diagonales, para que Messi pueda alargar incluso su carrera, ¿no? Porque no va a necesitar que corra él, sino que ya va a haber alguien que lo haga por él. Otro nombre que está sonando, que es el de Lautaro Martínez. A mí Lautaro me parece un jugador que para hacer lo que está haciendo Luis Suárez sí puede hacerlo. Me parece un futbolista que es muy interesante, sobre todo en cuanto a poder aguantar el balón, esa lectura de dónde caer, dónde no, y tiene mucha calidad. Es un futbolista con muchísima calidad que quizás le falta, no tiene ese olfato del delantero uruguayo, le falta crecer, es muy joven. Y el otro tercer nombre es el de Jadon Sancho, porque yo creo que es el extremo que va a dominar el fútbol mundial en los próximos 10 años. Un futbolista que es impresionante, que parece que juegue ya con 28 años, muy imaginativo, encima entiende el juego, sabe jugar al primer toque, sabe qué zonas ocupar, puede rendir en ambos costados, tiene salida por su pierna natural, pero te puede tirar diagonales. Es un futbolista muy completo y que yo creo que en el Barça obviamente sería un pepino jugando por cualquiera de los dos costados, puedes ponerlo por ahí e incluso por dentro. Así que esos 3 nombres, uno es muy caro, que es el de Jadon, el de Lautaro veremos, porque el Inter parece que puede entrar en algunos truques, que es algo que le interesa, al Dortmund obviamente eso no le interesa, y el de Timo Werner, que el Leipzig es un club eminentemente vendedor, y entonces ahí sí que se podría abaratar el coste de la operación. Jadon, que parece por su aspecto físico que está ayudando a que su cotización baje porque es Sí, un por Jadon muy todo. diferente a lo que había antes del parón, en lo que se vio ayer y las otras 2 jornadas anteriores. Entonces, como tú dices, esos 3 perfiles casarían con Messi e incluso no sé cómo barajas la opción de bajar a Messi a ese tercer centrocampista que comentábamos antes que podía ocupar a Leñá. ¿Crees que los últimos años de la carrera de Messi se pueden desarrollar ahí? Mira, de hecho, hace un tiempo por Twitter hice un hilo explicando precisamente qué es lo que haría yo con Messi. Yo creo que el centro del campo de Messi es limitarlo mucho porque es cierto que Messi te puede jugar ahí perfectamente porque tiene ese desplazamiento en largo, pero que el valor añadido que tiene Messi es el del gol. Y yo creo que alejar a Messi del área, que es un futbolista que ese pico del área, Messi te casca ese disparo siempre, ¿no? Ajustado día tras día. Y en Liga y Messi es que es como la banca, ¿no? Porque el Barça tiene una ventaja respecto a cualquier equipo, ahora que no está Cristiano. Y sabes que con Messi el 90% de los partidos vas a tener esa ventaja inicial, que le va a caer un balón ahí y gol. Entonces yo creo que alejarlo del área es menguar el nivel ofensivo del Barça. Si me dices que el Barça de arriba tiene a Jadon, a Werner y a Lautaro, te digo, bueno, quizás plantear un Messi un poco más atrasado para dar juego sería una opción, pero como el Barça tiene lo que tiene, yo creo que Messi debe jugar cerca del área. Bueno, pues queda
queda configurada lo que sería la plantilla ideal para el Barcelona el año que viene a tu modo de ver, Albert. No sé si te queda algo en el tintero para comentar sobre este Barcelona de la 2021. Bueno, que me gustaría mucho que pudiésemos fichar a Kimmich Hombre, para el Barça. Claro, ese es el nombre que es el que diría yo que me gustaría más, pero ese sí es imposible, así que ni lo he comentado, pero sí que ahora que me has dicho esto, pues bueno, añadirlo aquí, que es un futbolista que me parece que solucionaría muchísimos problemas en el Barça y que es un jugador impresionante. claro, y es que encima con la polivalencia del Claro, alemán, el día que tuvieses problemas en el lateral derecho, va al lateral derecho, después vuelve al centro del campo. Lo que claro, como tú comentas, ahora el valor del alemán está alto, ¿eh? está muy alto, No, sí. El tema del Bayern es un equipo que es imposible quitarle a un jugador, sí, porque es un club que no vende. Entonces no vende si no quiere y ahí está lo del Bayern. claro, la última bueno, no sé si tú recordarás otra, pero sí, la última gran pérdida de un jugador importante del Bayern a lo mejor fue Toni Kroos y porque se dio la circunstancia Sí, de su contrato que finalizaba y salió por 25 millones, que es una ganga, pero claro, ahora Joshua Kimmich estará por no, encima de claro, los es 100. imposible. Encima el tío es alemán, también ese valor ahí ¿no? de pertenencia con el club, así que yo creo Muy que no hay joven nada que hacer. aún, Sí, 25 años solo, así que o sea que estandarte del Bayern de Múnich y de la selección alemana para muchos años. Pues bueno, Albert, muchas gracias por pasarte por aquí por la medular para hablar del Barcelona. Ha sido un auténtico placer por mi parte. lo mismo digo, un auténtico placer charlar de fútbol, del Barça y bueno, este juego es divertido, ¿no? Ver cómo se configuraría la plantilla, así que nada, un lujo y más adelante a ver si vuelvo a pasarme por tu canal. Estás invitadísimo. Muchas gracias, Albert.